Cordial bienvenida a todas y todos los asistentes a este curso de Economía Naranja, que yo prefiero llamarlo Impulsos Industriales y Culturales o de la Industria Creativa y Cultural, y que en este momento pues tenemos el honor de compartir con cada uno de ustedes y con cada una de ustedes. Bueno, mi nombre es Héctor Cadena, soy administrador ambiental, también tengo alguna experiencia en la gestión de procesos creativos, especialmente en industrias como la compañía Carulla SA, que ahora hace parte del grupo Éxito. Estuve trabajando y liderando procesos creativos en la parte de producción gráfica dentro de Fotojapón, Foto del Oriente Limitada se llama. En esa época producíamos la publicidad para Colombia y Venezuela y generábamos las campañas publicitarias a nivel nacional e internacional. En el campo también de la producción, pues soy del área gráfica, pero también he incursionado en algunos otros escenarios. Hoy vamos a iniciar este curso ya de manera oficial, teniendo en cuenta que lo primero que vamos a identificar son los elementos conceptuales y los elementos metodológicos de un trabajo de creación vinculado al impulso creativo, teniendo en cuenta este impulso creativo como esa forma en la cual somos capaces de hacer posible que se vea, hacer visible aquello que nosotros queremos o deseamos vincular dentro de nuestras habilidades personales y profesionales, llevándolo a otras personas, llevándolo a otros campos, elevándolo de nivel hasta el punto incluso de vincularlo con lo que se denominan los emprendimientos culturales, los emprendimientos de tipo industrial. Me decía hace un tiempo en una conversación que teníamos con unos maestros que realmente uno no debería hablar del emprendimiento ni dedicarse a hacer emprendimiento como así, como tal. Uno realmente no se vuelve exitoso por haber estudiado emprendimiento, sino por las ganas que le mete a lo que hace. Es decir, muchos de los grandes éxitos del mundo no se dan porque tanto estudiaron determinada disciplina, sino por cómo fui capaz de enamorarme de lo que yo hago y hacerlo con todo el agrado del mundo. Quien hace con agrado lo que le gusta, lo que le apasiona, esa pasión es la que le permite tener éxito y lograr crecer, que además de eso después se necesita hacer estudios, se necesita complementar información, pues para darle mucha más fuerza a ese impulso que tenemos, es otra cosa que precisamente a eso también estamos abocados en este curso. Entonces vamos a iniciar con esta temática teniendo en cuenta los siguientes elementos. Nosotros vamos a trabajar el desarrollo de diferentes objetivos de aprendizaje. Esos objetivos de aprendizaje están vinculados con tres competencias específicas que queremos desarrollar dentro de nuestro proceso de aprendizaje. El primero, que ustedes logren evidenciar su capacidad para realizar lecturas, interpretaciones desde diferentes contextos. Cuando estamos hablando de diferentes contextos, que podamos enfocarnos en diferentes realidades que vive el país, pero también diferentes realidades que viven ustedes, diferentes realidades en las cuales ustedes van a desarrollar sus competencias profesionales, en las cuales se van a desempeñar como profesionales a futuro y que tienen que ver con la parte gráfica, con la parte social, con la parte artística, con la parte musical, con los diferentes lenguajes en los cuales nosotros incursionamos, pero que también tienen que ver con las problemáticas sociales de esas realidades en las que nos encontramos, ya sean institucionales, ya sean de tipo comunitario o ya sea de tipo educativo. Entonces, dependiendo del contexto donde estamos, que podamos leer esas realidades y a partir de esas realidades desarrollar los procesos creativos necesarios para generar propuestas en diferentes modalidades propias de la educación, de la gestión del arte, de la pedagogía, en procesos también de gestión de eventos, por ejemplo, y podamos desde ahí desarrollar toda una iniciativa que propenda precisamente por la gestión cultural o una industria cultural específica. Esa sería una de las primeras competencias. La segunda competencia que nosotros queremos desarrollar es que puedan también desarrollar el pensamiento de gestión desde la comprensión
multidimensional de lo que tiene que ver con la educación artística y que ésta se concreta en la elaboración de proyectos específicos que en este caso se vinculan con la creación de una industria cultural o de una industria creativa. Que ya vamos a ver cuáles son todas las posibles rutas de las diferentes industrias creativas que existen. Para poder desarrollar estas dos grandes competencias, nosotros estamos pensando en una serie de contenidos que muy probablemente les van a fortalecer a ustedes el desarrollo de sus habilidades. Introduciéndonos a estos contenidos, estaremos hablando entonces de entender lo que son las industrias creativas y culturales, tener un acervo de esos conceptos básicos de lo que es la economía cultural, las industrias creativas, cuáles son esas áreas de soporte de la creatividad y cuáles son las habilidades creativas para poder desarrollar una propuesta de una de estas industrias. También, obviamente, pues para poder hablar de esto con propiedad mínimo, tendríamos que hablar de la historia de lo que son las industrias culturales, tanto a nivel mundial como en Colombia, y ojalá estudiar algunos de los casos interesantes y más representativos de industrias que se han presentado en este campo y que nos pueden a nosotros dar luces acerca de lo que nosotros queremos lograr en nuestro propio acervo, en nuestra propia iniciativa, cómo nosotros podemos ver reflejado en aquellos ejemplos de algunas otras personas, empresas que han logrado desarrollar sus propuestas, nosotros también poder mirar cómo podríamos estar dentro de esa misma línea. Teniendo en cuenta eso, pasaríamos a un siguiente nivel en el cual estaríamos hablando propiamente de lo que son estas industrias creativas y culturales y cómo se desarrollan actividades artísticas, cómo se tienen que ver con el patrimonio, con lo que son aquellas industrias convencionales, las funciones que tienen esos diferentes tipos de industrias culturales, en qué medios se generan, por ejemplo, las que tienen que ver con software, y aquellas que están dentro de la vida convencional o análoga, como por ejemplo la producción literaria o la producción que tiene que ver con los medios audiovisuales convencionales. Hablaremos del diseño técnico y operativo de esas propuestas, de esos impulsos, y miraremos de dónde sale el impulso. Es decir, con ustedes estaremos trabajando esa idea, qué es lo que le apasiona, qué es lo que le gusta, hacia dónde vas. Entonces piénsate tú qué es lo que te gusta y a partir de eso vamos a generar todo esa propuesta de emprendimiento creativo y cultural, teniendo en cuenta elementos técnicos y operativos que te van a favorecer el desarrollo de las habilidades. De igual manera, hablaremos entonces de lo que consume el público. ¿Qué es lo que le gusta al público? ¿Cuáles son esos servicios culturales? ¿Y cuáles son las transferencias que se realizan dentro de esos procesos de consumo de los servicios y de los productos culturales? Como por ejemplo los significados, cuáles son los intereses, cuáles son las estrategias que se manejan dentro de esos elementos de creación de la industria cultural y cuáles son las principales prácticas de consumo de bienes y servicios que se están presentando en el país. Vamos a aprender a leer ese entorno en el cual nos estamos desarrollando, en el cual vamos a implementar y a colocar nuestras industrias, nuestra propuesta, para saber si realmente a la gente le va a gustar lo que nosotros queremos, aunque eso no es una camisa de fuerza, nadie sabe realmente si lo que uno quiere proponer a la gente le va a gustar, eso depende de muchas variables, pero sí por lo menos tendremos un acercamiento a entender ese entorno, ese contexto que nos está diciendo, ok, la gente está pidiendo esto. De igual manera, iremos y vincularemos todas esas ideas que nosotros tenemos ya leyendo el contexto a entender cuáles son esas propuestas, tanto institucionales, políticas, legales, organizativas, que facilitarían conseguir las vías para poder entrar a proponer una ejecución legal de un impulso creativo
Y en este caso estaríamos entonces trabajando todo lo que son las políticas culturales, las políticas que se trabajan a nivel internacional y públicas nacionales, como lo que hacen organizaciones como la UNESCO, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones públicas y otras de soporte, como por ejemplo lo que se hace a través de la cooperación, la cohesión social, la cultura, el desarrollo. Y dentro de esto, ¿cuáles son los grandes desafíos que podríamos estar abordando? Una vez finalizadas estos primeros tres módulos, entraríamos a hacer el primer parcial, que sería eso, es proponer nuestra idea, teniendo en cuenta todos esos referentes y todo el contexto que hace parte de entender para dónde podemos ir con nuestro impulso cultural. Seguido de eso, entonces nos iríamos al cuarto módulo en el cual empezaremos a hablar de todo lo que es la reglamentación y la normatividad, cómo esa idea, cómo ese impulso creativo que tenemos se empieza a aterrizar en los aspectos legales, en la regulación de la cultura a nivel país, cultura y educación, la protección del intercambio de bienes culturales. Esto incluye, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, derechos de autor, marcas registradas, patentes, cómo se hace eso, cómo haces tú para que lo que tú creas no te lo tumben, como dicen coloquialmente, para que no te lo roben en tus ideas, y cómo poder tú también curarte en salud de pronto ir a plagiar una creación de otra persona y proteger también los derechos de ellos. Esto es un tema de manejo legal ahí bastante interesante que aprenderemos a tener en cuenta dentro de nuestras propuestas. Hablaremos de los planes de gestión y ahí ya empezaremos a hablar de ahora sí, ok, yo quiero montar crear una serie de libros, colocar una industria editorial, ¿no? Yo quiero hacer audiovisuales, a mí me gusta hacer las creaciones musicales, álbumes, todo ese tipo de cosas, o a mí me gusta hacer objetos de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con educación expandida, con prototipos didácticos, entonces o yo simplemente creo obras artísticas, plásticas, bueno, no sé, desde el lenguaje y la idea que usted tenga, podríamos empezar a hablar, bueno, ¿cuál es el plan de marketing? ¿Cómo hago para vender mis obras? ¿Cómo hago para promocionar mi trabajo? ¿Cómo hago esa comunicación con los medios, con las entidades y cómo le llego a ese público, a esos observadores, a esos usuarios, a esas personas que están necesitando lo que yo voy a producir? ¿Cómo hago esos planes de comunicación y las estrategias para poder llegarles a estas poblaciones y cuál va a ser la presunción del comportamiento de los consumidores? Es decir, vamos a entender cómo hacer para comprender la forma y las dinámicas en las cuales los consumidores muy probablemente están pensando y cómo nosotros les llegamos a ellos. Dentro de eso mismo, pues entonces está todo el tema del posicionamiento, cómo hago innovación, cómo creo mi marca, cómo logro hacer ese posicionamiento de mi impulso y continuar, darle más fuerza, ¿no? Eso incluye los modelos de gestión, que tiene que ver con la formación técnica especializada, con la generación de modelos de negocio, en este caso modelos de negocio específicamente dedicados a lo que usted quiera hacer, a lo que usted se proponga hacer, y cómo se crean las campañas, ¿sí? Vamos a estudiar unos casos específicos que nos servirán de ejemplo también para poder hacer ese ejercicio. Dentro de la parte administrativa, bueno, hasta ahí llegaríamos entonces con ese cuarto y quinto módulo y haríamos un segundo parcial en el cual estaríamos hablando de nuestra propuesta de generación del marketing, de llegar al público con nuestra industria, con nuestro impulso cultural. ¿Listo? Posteriormente ya llegamos a nuestra fase final y estaríamos hablando de la propulsión del impulso creativo. ¿Sí? Estaríamos hablando de todas esas herramientas que nos sirven para administrar nuestra propuesta, herramientas organizacionales, financieras, de los recursos humanos que necesitaríamos, que requerimos para poder hacer que funcione mejor nuestro emprendimiento y cada vez irlo mejorando mucho más, dándoles más oportunidades para que sea muy probablemente más exitoso de lo que usted ya se propone que sea.
¿Listo? Eso incluye también el tema de financiación de los instrumentos y sistematización, cómo se hace para trabajar en cada una de esas industrias, en la audiovisual, en las escénicas. Hablaremos, por ejemplo, de la enfermedad de los costos de Bumol, que tiene que ver precisamente con todo el tema del manejo de esas industrias culturales vinculados a lo escénico. Hablaremos entonces de las publicaciones, del arte visual, de las artes plásticas, de los museos, etcétera, y de cada una de esas propuestas, pues aterrizándolo en cómo se manejan, cuál es su estructura, cuál es la forma que... Y presentaríamos nuestro proyecto final, que sería precisamente toda esa iniciativa de gestión de un impulso cultural y creativo en el marco de unas industrias que muy seguramente también tienen que ver no solamente con el beneficio que le lleva a la comunidad, sino que muy probablemente también permitiría identificar costos y beneficios. Entonces, esta es la propuesta a la cual estamos llegando el día de hoy. Vuelvo y les repito, tengan una cordial bienvenida a este curso. Espero que nos llevemos muy bien, pues todo esto va a ser virtual y tendríamos por ahí 2 sesiones de tutoría con ustedes. Voy a abrir unos espacios para que podamos encontrar diálogos y se puedan hablar directamente conmigo. Porque pues también encontrarse de vez en cuando me parece que es prudente y pertinente. Entonces, les agradezco mucho, espero que empecemos con pie derecho esta iniciativa y que se gocen mucho este curso, porque la idea es que no sea algo rígido, sino que realmente sea algo que nos encante, que algo que nos guste, algo que nos llame la atención y sobre todo que sea muy productivo en nuestra vida profesional. Estaremos entonces pendientes del curso y de cada una de las actividades que se desarrollen acá. Hasta pronto.